Obviamente, nada más graduarse de Filología Hispánica viene a hablar de lo que es la literatura para él, como si fuese el centro del mundo. Obviamente, nada más graduarse de Filología Hispánica se da cuenta de que no quiere ser profesor y la explotación laboral para otros no es una opción. Por lo que ha decidido hacerse youtuber, el verdadero sueño americano, el verdadero espejismo del siglo XXI. No porque quiera ser youtuber toda su vida, sino porque quiere un programa en la 2 para tener cierta estabilidad económica a medio o largo plazo. Aunque claro, en el mundo de la crisis climática, la guerra permanente y las crisis cíclicas, hablar de medio o largo plazo es un espejismo en sí mismo. Ha decidido hacerse youtuber porque hablar de literatura es, probablemente, la única cosa que se le da bien. Bueno, hablar de literatura y cocinar. ¿Qué hace haciendo una voz en off, hablando en tercera persona de sí mismo? Pues no sé, no sabía muy bien cómo empezar este vídeo. Podemos entrar en disquisiciones sobre la materia, pero no me interesa mucho ahora mismo ponernos a discutir sobre qué es la literatura o qué no. Porque lo que realmente me interesa es como crear una definición rápida para que podamos centrarnos en lo que quiero hablar directamente. Y total, ya hay un montón de clases de literatura en la que se busca dar la definición más adecuada, en la que el profesor enrollado se pone a poner trabas a los niños que acaban de llegar a la universidad y están ilusionados, tal, no sé qué. No me interesa eso ahora mismo. La pregunta es, ¿qué es la literatura? La definición que voy a dar es: la literatura es palabra plasmada con intención de ser escuchada. Ella es muy Carmen Martín Gaite y ella soy yo. Por ello analizaremos en este canal de YouTube, proyecto literario, lo que sea, novela, teatro, poesía, pero sobre todo no vamos a quedarnos en eso, vamos a analizar también música, vamos a analizar todo lo que se nos ponga por delante. Porque ante todo creo que la literatura es consecuencia del mundo en el que se da. Quiero que este canal empiece por la literatura y acabe siendo una herramienta de crítica cultural que hable del mundo. Y el mundo no se da leyendo en una habitación. Sé que es paradójico porque estoy metido en una habitación ahora mismo, ¿no? Pero todavía no tengo dinero para pagarme una grabadora para salir a la calle ni nada. Pero da igual. Hay que salir fuera. Hay que, como dicen los jóvenes, tocar pasto. En el mundo en el que vivimos, aparte de libros, aparte de pelis, aparte de música, hay tweets y hay clips de YouTube que creo que también han de ser analizados. Vale, Jan Beef, cuando se empezó a hacer famoso, sacaban artículos filosóficos de por qué había dicho tal cosa en una canción. No, porque Jan Beef en esta canción representa a los barrios marginales y el zeitgeist de esta nueva juventud que no sé qué. Bro, Jan Beef se fumó un porri y escribió lo primero que se le pasó. O sea, es como que no le intentes todo academizarlo, ni intentes todo... no, porque, ¿sabes? Me da mucha pereza. Sí. Es como... Yo he caído un poco ahí en pensamientos. Pero es que, ¿sabes de dónde creo que viene? De que precisamente yo, por ejemplo, cuando estaba adolescente consumía mucho la Rolling Stone y mucho periodismo de rock. O sea, como que quieren rockerizar al hip hop o sea, como que quieren meterlo en otro contexto, ¿me explico? Claro, pero tú puedes hacer análisis de música sin hacer que el protagonista del artículo seas tú. O sea, como que a veces el redactor quiere... No, en plan, ya te entiendo. Háganme caso porque, escúchenme, tengo algo muy importante que decir. Sí, se me ocurrió esto antes y está guapísimo, les va a gustar a todos. La reflexión que hace Carlos aquí me parece muy interesante. Él ha visto que la crítica en los últimos 10-15 años se ha convertido en una herramienta que los hombres blancos academicistas utilizan para medirse las pollas en sus ateneos, y me parece que tiene cierta parte de razón. Me gusta la reflexión que hace Susan Sontag al respecto en contrainterpretación. La actual es una de esas épocas en la que la actitud interpretativa es en gran parte reaccionaria, asfixiante. La efusión de interpretaciones del arte envenena hoy nuestras sensibilidades, tanto como los gases de los automóviles y de la industria pesada. En una cultura cuyo ya clásico dilema es la hipertrofia del intelecto a expensas de la energía y la capacidad sensorial, la interpretación es la venganza que se toma el intelecto sobre el arte. La interpretación basada en la teoría sumamente cuestionable de que la obra de arte está compuesta por trozos de contenido viola el arte, convierte el arte en artículo de uso en adecuación a un esquema mental de categorías. En otros tiempos, y eso va por Dante, pudo haber habido una tendencia creadora y revolucionaria a concebir las obras de arte de manera que permitieran su experimentación en distintos niveles. Ahora no.
sería reforzar el principio de redundancia que es la principal afición de la vida moderna. En otros tiempos en los que no abundaba el gran arte, pudo haber habido una tendencia creadora y revolucionaria a interpretar las obras de arte. Ahora no. Decididamente, lo que ahora no precisamos es asimilar nuevamente el arte al pensamiento, o lo que es peor, el arte a la cultura. La nuestra es una cultura basada en el exceso, en la superproducción. El resultado es la constante declinación de la agudeza de nuestra experiencia sensorial. Todas las condiciones de la vida moderna, su abundancia material, su exagerado abigarramiento, se conjugan para embotar nuestras facultades sensoriales. Y la misión del crítico debe plantearse precisamente a la luz del condicionamiento de nuestros sentidos, de nuestras capacidades. Lo que ahora importa es recuperar nuestros sentidos. Debemos aprender a ver más, a oír más, a sentir más. Pero claro, después de escuchar esto nos llegamos a la pregunta de, joder, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Susan Sontag, ¿cómo puedo hablar de arte sin mancharlo? ¿Cómo puedo enseñar las cosas tal y como son? Creo que la mejor manera es no hablar de ello y enseñar y coger el libro y ya está. Pero uno, no tenemos tiempo. 2, quiero trabajar en la 2 y creo que estando en silencio no me van a contratar por mi carita bonita. No quiero que la crítica que se haga en este canal sea una excusa para poner palabras sobre papel. Quiero llegar a hacer una crítica en la que el mensaje sea lo más importante, más que el cómo se diga. De nuevo, la manera más fácil de hacer esto es enseñar el texto en sí y ya está. Pero a lo mejor también conviene que nos alejemos un poco del texto para hablar de ese texto, para entender el contexto en el que se da. Volviendo a nuestra definición, palabra plasmada con intención de ser escuchada, la recepción de la palabra es igual de importante que la palabra en sí. Al respecto de esto, Umberto Eco habla en Los límites de la interpretación de la dialéctica entre autor y lector, remitente y destinatario. Habla de que esa dialéctica ha creado una multitud de narradores extraficcionales. Esto es una cosa que podemos discutir más adelante, la narración poco fiable y todo eso, pero lo que nos interesa es sobre todo ver eso, entender que la narración implica ser escuchada. Podemos pensar que si desde el autor hay una intención de no comunicar, no podemos hablar de literatura, no podemos hablar de arte. Sin embargo, al verle el hermetismo de los pintores abstractos, el hermetismo de Trilce, o lo que sea que hiciesen los dadaístas, la no intención de comunicarse realmente es comunicación. El análisis ha de centrarse en esa comunicación o en esa falta de comunicación, ver si la comunicación de ideas es más o menos efectiva. Y ahí es donde entra la emoción. Volviendo a lo que decía Sontag, el verdadero arte tiene el poder de ponernos nerviosos. El ¿qué cojones acabo de ver? El qué asco, normalmente si ves algo y te sale enfadarte, probablemente es que sea buen arte, ¿no? Dedicar una canción o un poema es una cosa y hacer una pintada en la calle declarando tu amor es otra, ¿no? Es una cosa mucho más visceral, ¿no? Porque un poema y una canción es como... no implica tanto movimiento como implica salir a la calle, comprar el spray y tal, no sé qué. El movimiento conlleva un riesgo. Te pueden poner una multa de 600 pavos si haces pintadas. El movimiento interior no es distinto. Ese sentimiento que implica arriesgarte a que te pongan una multa, mostrarte vulnerable y todo eso, es algo visceral y que se ve en la pintura. Y eso es espectacular. Una vez un profesor de la Complutense que fue cesado con posterioridad por cobrar 2 sueldos públicos nos contó en clase que a Dostoyevsky se tradujo 3 veces antes de traducírsele al castellano. Entonces, a Dostoyevsky se le pasó por 3 filtros antes de llegar al castellano y aún así los textos tenían tanta fuerza que autores como Pío Baroja se cagaban encima cuando le leían. Y eso me parece muy fuerte. Lo que les quería decir este profesor, de nuevo cesado por cobrar 2 cargos públicos, es que la traducción filtra y que hace que el texto pierda fuerza. Quizás la traducción que yo haga de Maroon de Taylor Swift diluya el significado de eso. ¿Por qué? Porque la traducción que yo haga esté mediada. Yo elegiré unas palabras según mi vivencia de la vida o de lo que sea. Sin embargo, mi amiga Inés
Ella sí que está titulada en traducción, no como yo, que soy un intrusista laboral. Y además es Swiftie, y entonces como que sí que intentará como respetar el texto lo más posible, mientras yo lo más probable que haga sea una ultra predicción de miedos e inseguridades, y eso realmente quién lo quiere escuchar. Pero es que además de eso, imaginaos que aparte de coger Maroon de Taylor Swift, lo que hago es hacer un análisis de ella diciendo que es un texto que habla sobre la distancia interpersonal, como la distancia espacial crea distancia emocional y todo eso. Me parece todavía más aterrador realmente. Y yo como crítico realmente habría fallado. Realmente como crítico lo que tendría que conseguir es que escuches la canción sin mucho tapujo y que tú ya luego pienses de lo que puedo hablar. Volviendo a Santa Susan Sontag, cuando interpretamos una obra, sea la que sea, estamos quitando esa transparencia con la que el autor nos la ofrece, y eso es una mierda. La obra es lo suficientemente buena como para hacerla más traslúcida. Realmente la crítica, tal y como la conocemos ahora, no es posible, porque no es crítica, es culto a la persona. Ahora incluso nos puede parecer innecesaria. A mí me parece innecesaria. Pero claro, estamos ante una encrucijada. Yo quiero mi trabajo en la 2. Lo quiero. Pero no a cualquier precio. Soy altamente capaz de hablar durante todo el tiempo del mundo, proyectando en un texto todo. Pero llevo ya 5 años haciéndolo de carrera y no me apetece hacerlo más. Yo quiero un trabajo en la 2 siendo consciente y consecuente de lo que supone hacer crítica artística. Y gracias a Dios aparecieron en mi vida 3 personas que me enseñaron a Walter Benjamin a la Escuela de Frankfurt, que son Alberto, Cata y Rodri. Os amo. Un besazo. Estos señores de la Escuela de Frankfurt hablan de que la crítica cultural es la manera de hacer crítica económica marxista en el siglo XX, pero que se traduce al XXI. Y eso me parece súper interesante porque nos da como una salida y un hablar de lo necesario que es hacer crítica. Esto se ve claramente en la cita de Walter Benjamin de la obra de arte en la... Las extravagancias y crudezas del arte, que se producen sobre todo en los llamados tiempos decadentes, provienen en realidad de su núcleo histórico más rico y de mayor poder. Lo que tenemos que hacer como críticos realmente es dar cuenta de ese núcleo histórico, dar cuenta del contexto para que la percepción de la obra sea lo más transparente posible, para que el mensaje cale de la manera que se quería que calase en esa época. Se trata de hablar de los bordes de esa obra para que la silueta se intuya. Pero la obra en sí tiene que ser experimentada por cada una de nosotras, sin mediación de ninguna voz que hable sobre ella. La crítica que buscamos hacer en este proyecto audiovisual, que es la manera en la que he puesto que es esto en mi currículum, porque queda de puta madre y porque probablemente si digo en la 2 que tengo un canal de YouTube me digan tú y cuántos más, es hacer una crítica en la que el yo desaparezca. Da igual quién habla. Lo importante es hacer ver la cosa como es intentar acompañar, buscar ángulos nuevos para ver la cosa sin adornos. O con adornos. Bueno, ya me entendéis. En lugar de una hermenéutica, necesitamos una erótica del arte, dice Susan Sontag para acabar contra la interpretación. Tanto Susan Sontag como Benjamin dan cuenta de que el arte nació, o el arte como lo entendemos ahora, nace como ritual. Se pintaba en las cavernas bisontes porque tenían una función, una magia. La magia es algo que escapa a la lógica. La magia es dejarse caer y confiar. Sin embargo, la vida moderna ha conseguido hacer desaparecer ese componente mágico del arte, ese componente inexplicable. Ese elemento idiosincrático es aquello que tenemos que recuperar en la crítica. Mona Cholet dice en Brujas: la magia aparece paradójicamente como un recurso muy pragmático, un arrebato vital, una manera de arraigarse en el mundo y en la vida en una época en la que todo parece aliarse para volverte más débil y más precario. La magia es la manera de reaccionar. La magia es quizás lo que nos puede salvar de la mecanización y la alienación. La magia nos hace humanos y sigue estando en el mundo, y parece que uno de esos lugares es el arte, y esa magia realmente no se puede explicar. Y pese a lo que intentemos conseguir a la crítica, la mejor manera de que esa magia nos afecte es exponiéndonos directamente a ella, no a través de intermediarios, y exponernos directamente con la máxima atención y la máxima vulnerabilidad. No se trata de consumir arte, por favor, dejemos de consumir arte,
Presentémonos ante el arte desnudos nosotros mismos. Se trata de tener una conversación sincera. Se trata de dejarse atravesar por él. En lugar de una hermenéutica, necesitamos una erótica del arte. Okay, SpongeBob, you're ready.